Es cierto, nunca antes como ahora, nuestra capacidad de resistencia se ha puesto a prueba. Nunca antes como ahora, nuestras empresas y capacidades se han visto tan amenazadas. Es cierto, nuestros anhelos, visión y deseos de enaltecer nuestras profesiones y emprendimientos habían sido quebrantados con tal intensidad. Pero también es cierto que nunca antes, como ahora, nuestra unión y fortaleza habían potenciado desde lo más profundo nuestro liderazgo y resiliencia. Hoy que poco a poco se puede ver la luz al final del túnel, con el deseo de que la recuperación se encamine para todos con celeridad, que den números positivos a la infraestructura en todo el territorio nacional, es justo reconocer tu valor y entereza como empresario, el esfuerzo diario que realizas para seguir de pie y con ello no solo dar mejores oportunidades a las familias mexicanas, sino que también contribuyes a que la cadena productiva central de la economía, como lo es la construcción, pueda reactivarse. A ti te reconocemos, empresario y empresaria de la construcción en todo México, porque no has desfallecido y ante el peor de los escenarios, solo has hecho una pausa para encontrar el mejor momento de levantarte con más fuerza. A ti te reconocemos, porque no has dejado de confiar y de creer en la institución líder del sector construcción, porque sabes que juntos podemos llegar más lejos, porque sabes que 68 años de experiencia y trayectoria son la huella innegable de nuestro respaldo hacia las empresas afiliadas, porque sabes que unidos podemos seguir construyendo juntos. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos este jueves de conferencia y continuando con las pláticas de jornadas de prevención CEMIC Te Cuida para la temporada de ciclones y huracanes 2022. Les agradecemos el favor de su atención y a nombre de nuestro presidente nacional, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, agradecemos en esta ocasión para esta charla la presencia del ingeniero Nicolás Mariscal Toruela. Él es coordinador nacional de responsabilidad social empresarial de la CEMIC, quien nos brindará en este momento unas palabras. Adelante, ingeniero. Dani, no los escuchamos. ¿Escucha? Ya. Perdón. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, que es parte del programa virtual de prevención frente a desastres, impulsado por la Vicepresidencia de Responsabilidad Social que lideré. A través de esta iniciativa, buscamos brindar herramientas y conocimientos a todos nuestros grupos de interés para la gestión de riesgos. Hemos tenido excelente participación y retroalimentación de los temas que se han impartido hasta ahora. Agradezco al ICIC por todo su apoyo y gestión para este logro. Hoy abordaremos un tema fundamental, la revisión y evaluación de las estructuras post-desastre, que representa la penúltima etapa de la gestión integral del riesgo y en la que como constructores somos actores clave
Las diligencias en esta etapa requieren un conocimiento técnico diferenciado que nosotros podemos ofrecer y el cual también salva vidas. Por ello, en esta sesión conoceremos la importancia de la evaluación de los daños estructurales tras un fenómeno con el objetivo de disminuir riesgos y orientar la toma de decisiones. Para ello, nos acompaña el ingeniero José Luis Esquivel Ávila, instructor de aquí de la Cámara, a quien le agradecemos por compartir sus conocimientos sobre ingeniería sísmica, resistencia de materiales y diseño estructural con todos los afiliados, delegaciones y comunidad conectada. José Luis tiene amplia experiencia en proyectos de diversa escala, por lo que estoy seguro de que la información que obtendrán será de utilidad para ustedes y sus empresas. Como ingeniero civil, este programa me entusiasma mucho. Celebro su participación en esta iniciativa y los invito a ser actores de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Nicolás Mariscal. Pues la Cámara siempre comprometida con estos temas, y también gracias a usted por el apoyo y el empuje que ha tenido con este tema de responsabilidad social, muy importante en esta época de prevención de desastres. También agradezco a la maestra Daniela Mares, quien la acompaña en este momento. Muchas gracias a todos por su atención. A continuación, voy a presentar, leer un poquito más de nuestro expositor, José Luis Esquivel Ávila. Él es ingeniero civil egresado de la UNAM. Tiene amplia experiencia, como ya lo mencionó nuestro coordinador, nuestro vicepresidente, en el análisis, en diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de estructuras metálicas de concreto reforzado, concreto presforzado, puentes pretensados, postensados, prefabricados, cimentaciones, estructuras de madera, en los ramos de vivienda, industrial, salud y comunicaciones. Cuenta con un profundo conocimiento de ingeniería sísmica, resistencia de materiales, interacción de suelo, estructura, mecánica de suelos, mecánica del medio continuo, diseño estructural, etc. Él también es profesor de las asignaturas de estática, cinemática, dinámica, diseño y sistemas estructurales, entre otros, en los que imparte en la UNAM, la UVM y la UNITEC. Participó en la supervisión y construcción de varios proyectos, como son el búnker para la zona radiológica de hospitales 20 de noviembre, la nave industrial para L'Oréal, Televisa, así como proyectos ejecutivos de vivienda unifamiliar y plurifamiliar. Ha colaborado y asesorado a Pullman, Swindle, TAMSA, ITSME, ICA, la Secretaría General de Obras, Tequín, RON, Valmont, Volkswagen, entre otras empresas, todas ellas a nivel nacional. Y bueno, también nos agrada mucho y siempre nos ha apoyado con capacitación para el Instituto de Capacitación de la Cámara. Y antes de cederle la palabra a nuestro expositor, agradecemos la presencia de todos ustedes, tanto en la plataforma de Facebook y en la plataforma también de Facebook Live, de Zoom, perdón, y de Facebook Live. A todos los que nos visitan de Yucatán, Hidalgo, Nuevo León, la Ciudad de México, Quintana Roo, pues bueno, tenemos una amplia participación de todos lados de la República. De verdad, muchas gracias por su atención y recuerden que ustedes pueden ir haciéndonos su pregunta en los textos, en las cajas de texto, para que una vez terminada la exposición del ingeniero podamos darle salida a sus preguntas o a sus inquietudes. Pues muchas gracias nuevamente, ingeniero Mariscal. Gracias a todos los que están aquí presentes y les cedo la palabra a José Luis Esquivel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, los que ya nos conocíamos, para presentarles en este día, pues un tema que la verdad, pues para mí es apasionante. Y creo que para muchos les va a gustar. Este es la inspección de las estructuras y, bueno, en general, de las edificaciones después de un desastre. Sabemos que siempre estamos sometidos a riesgos
¿verdad? Voy a empezar con la carátula de mi presentación. Siempre estamos sometidos a riesgos y esto nos hace que pues tengamos hasta cierto punto ciertas incógnitas de qué va a pasar con nosotros. Es decir, tenemos riesgo desde que nacemos hasta que fallecemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Simplemente el aprender a andar en bicicleta. El aprender a andar en bicicleta, pues, para aprender necesitamos caernos, ¿verdad? Entonces tenemos un riesgo, caernos. Para aprender cualquier otra cosa necesitamos experiencia. Y esa experiencia solamente nos la da la práctica. Esta práctica en la naturaleza, pues a veces es dura. A veces nos enseña con duros ejemplos, pero tenemos que ir aprendiendo de ella para no tanto reparar, sino prevenir. Lo más importante es prevenir debido a la experiencia que se va adquiriendo con estos nuevos fenómenos. Y más ahora que ha estado muy de moda el cambio climático, todo el mundo ya lo hemos resentido con estos cambios de temperatura en nuestras ciudades que no se habían dado antes. Y bueno, hay que tener conciencia de ello. Bueno, vamos a ver los antecedentes de este tema. ¿Qué sería la revisión y evaluación de la estructura post-desastre? Tenemos varios desastres, varios tipos de desastres. Miren, por ejemplo, en México, algunos conocidos, algunos lo recordarán, los que ya son más o menos de mi edad, los que no son muy jóvenes, pues no lo recuerdan, pero tenemos erupciones volcánicas, ahí puse nada más alguna de las múltiples que se han ocasionado, bueno, que han, más bien que se han presentado. La erupción del volcán Chichonal en el 82, ¿se acuerdan? Bueno, los que se acuerdan, hubo mucha ceniza en ese año, ahí en Chiapas. Un volcán que nos causó muchos problemas. Y bueno, ese es un desastre natural. No podemos contra la naturaleza, tenemos que estar prevenidos. Ahora tenemos a Don Goyo, o sea, el Popocatépetl, también muy activo, y ya los protocolos de protección civil en marcha para cualquier previsto. Tenemos huracanes y en el Océano Pacífico, en el Atlántico, que bueno, de esos y ya se han hablado varios. Estos fenómenos pues son recurrentes, vemos que cada año son inevitables. Los vamos a tener presentes, no tener presentes, y tenemos que estar preparados para ello. Nuestras estructuras deben de estar preparadas para estos asuntos, ¿no? Para estas cargas. Tenemos inundaciones también. Por ejemplo, ahí puse el desbordamiento del río Hondo, el 26 de octubre del 2008. También uno muy cercano, el de Tula, del año pasado, el 2021. Y bueno, la Ciudad de México ha inundado muchísimas veces. Tornados, el tornado de Ciudad de Acuña, 2015. También un fenómeno que no se habla mucho, pero que se ha presentado. Y los famosos terremotos. Los terremotos, puse ahí algunas fechas muy significativas para todos nosotros. 1957, caracterizado por que se conoció como el sismo del Ángel. El 28 de julio de 1957 se cayó el Ángel de la Independencia por un sismo de una magnitud aproximadamente 106. Luego vino el 14 de marzo del 79, cuando falló aquí en la Ciudad de México, colapsó la Universidad Iberoamericana. También otro sismo que nos marcó, 1985, 19 de septiembre y 20 de septiembre. Obviamente fuerte el 19 de septiembre de 85,
siendo las 7:19 de la mañana, ahora que no se va a olvidar nunca, se presenta un sismo con una magnitud de 8.1 en la Ciudad de México, que resulta devastador. Devastador en todos los aspectos. Y, pues, de una forma, no como periodo de retorno, sino como una forma de coincidencia, el 19 de septiembre del 2017 se presenta, después de haberse hecho el simulacro, después de la 1 de la tarde, se presenta en la Ciudad de México, curiosamente, en esa misma fecha, solamente por coincidencia, un sismo con magnitud de 7.1 el mismo día, que no resultó tan devastador como el del 85, pero sí nos ocasionó muchos daños muy graves. Entonces, yo les doy un poquito más sobre los terremotos, lo que vamos a ver en ese tipo de estructuras. ¿Sí? ¿Cuáles serían los antecedentes? Bueno, mire, ¿qué es lo que nos hace daño de un terremoto? No es tanto la magnitud, sino la intensidad con la que llega el sismo. Miren, la magnitud, esta es una definición obtenida del Sismológico Servicio Nacional. La magnitud de un sismo es un número que busca caracterizar el tamaño de un sismo o la energía liberada por el mismo. Se mide en una escala logarítmica. Esto es muy importante porque no es una escala lineal, es como una escala de temperatura, sino es una escala cuya división, la división entre cada hita, es 32 veces más grande. Por ejemplo, dice aquí, cada magnitud corresponde a un incremento de raíz cuadrada de 1000, es decir, la raíz cuadrada de 1000 es cerca de 32 veces. Entonces, un sismo de magnitud 8 es 32 veces más grande que uno de 7. O sea, el sismo del 85, 32 veces más grande que el del 17 en magnitud. 1000 veces más grande que uno de magnitud 6 y 32,000 veces más grande que uno de magnitud 5. Y así sucesivamente. Por eso cuando decimos, bueno, está temblando continuamente, tiembla de magnitud 6, pues necesitaríamos 1000 sismos de magnitud 6 para que se igualan a uno de 8. Eso es algo que debemos tener conciencia. Y que pues ya las normas están ya están hechas pues para este tipo de estos escenarios, ¿no? Están esperando sismos, digo, madera, no se presenten en nuestro tiempo, pero sismos de 8.2, 8.4 y 8.6. El de 8.2 ya se presentó el 7 de septiembre de 2017, no sé si recuerde, Chitán, Chiapas, ahí hubo mucha destrucción. Y pues acá no nos pegó tan fuerte porque estaba a más de 500 kilómetros de distancia. Mientras que el sismo del 19 de septiembre, pues estaba de su centro a 120 kilómetros. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace daño, no tanto la magnitud, sino la intensidad. Es decir, ¿qué sería la intensidad? Bueno, aquí les estoy presentando el documento completo. Este documento ustedes lo pueden googlear. Así nada más le ponen magnitud de un sismólico nacional, y sale este documento. Viene cómo se calcula la magnitud. No vamos a hablar mucho, no nos vamos a meter mucho en temas muy técnicos, pero les quiero hacer mención que lo que nos daña más de un sismo no es tanto la magnitud, sino la intensidad. Es decir, con qué aceleración, con qué fuerza nos llega el sismo a nuestra ciudad. ¿Sí? Ya hay normatividades para activar protocolos, depende de la aceleración que nos llegue. ¿Sí? Bueno. Existen varios tipos de magnitud reportadas. Antes se usaba la de Richter, ya no se usa la de Richter. Ahora se usa la de momento, MW. Esto porque es más estable para sismos más grandes, pero se ha dejado en el Twitter, por ejemplo, que se escriba magnitud 4 o 5 Richter por tradición, ¿verdad? La magnitud local ML o magnitud de Richter
fue propuesta por Charles Richter en 1935 y empleada muy bien hasta que, como dice acá, fue reemplazada por otras escalas de magnitud más robustas generales, como la magnitud de momento MW, propuesta por un japonés. Ahorita vamos a ver esto. Y bueno, hay otro tipo de, aquí está Kanamori y Hans y Kanamori en 79. Entonces, esta es la que se usa actualmente. Y debemos de estar conscientes también de que la magnitud, para poderla calcular, necesitamos un cierto tiempo para recuperar o calibrar o recopilar más bien toda la información de todo el mundo. Por eso ustedes cuando ven el Twitter, ven preliminar, ¿verdad? El sismológico dice preliminar, y es que esa magnitud la elabora una computadora, la emite una computadora, y entonces esa es el primer indicio de la magnitud. Ya que se recopila toda la información del mundo, se mete ahora ya con grandes procesadores, entonces ya podemos dar la magnitud real. Y por eso es que se tarda unos minutos en rectificar. Esto a veces las personas no lo saben y por tal motivo, bueno, se desesperan o piensan que hay errores. No es un error, simplemente el tiempo para poder calcular la magnitud real. Y bueno, les decía, la magnitud también puede estar asociada con una energía liberada equivalente, por si algo de explosivos. El sismo más grande que se ha presentado en el mundo se presentó en Chile, ciudad de Valdivia, en 1960, con una magnitud de 9.5. Una magnitud de 9.5 es una magnitud enorme. En 1964 se presenta en Anchorage, Alaska, un sismo de 9.2. Y así tenemos sismos más pequeños, Sumatra, San Francisco en 1906. Tenemos el de Charleston, Loma Prieta, California. El de Kobe en 1995, el de Northridge, California. Kobe, Japón, 95. Northridge, California, 94. Bueno, no podemos olvidar el de Tohoku, Japón, 2011, que también fue un sismo de 9.1. Y los de nosotros que pues ya están, no están por aquí, pero andan en esta magnitud, ¿no? Entre 8 y 7, 8 y 8 y fracción. Y aquí está la energía descargada, ¿no? En kilos en millones de kilos de explosivos. Entonces, alguna vez le hice una pregunta al gran geofísico Sri Krishna Singh, que si podíamos nosotros evitar que estos fenómenos se presentaran, me dijo imposible. Si usted pudiera manejar esta energía, imagínense la bomba atómica de Hiroshima, ¿dónde está? Está en un sismo arribita del 6. Para poder manejar esta energía, pues necesitaría usted ser una persona sobrehumana, ¿no? O alguien, tendríamos que tener tecnologías sumamente avanzadas. No es posible, así es que tenemos que seguir viviendo con este tipo de fenómenos. Ahora, no es tan malo, porque estos fenómenos nos indican que la Tierra está viva, que se está moviendo, que hay campo magnético. Este campo magnético nos beneficia porque nos hace que haya atmósfera. Y esta atmósfera, pues por eso existimos, ¿no? Vivimos en esta atmósfera y bueno, esta atmósfera también, la Tierra se mueve y al moverse, pues, mueve los vientos, los famosos vientos alisios que nos enseñaron en la primaria, y estos vientos al final y al cabo empiezan a producir otros fenómenos como son los huracanes, los tifones, los Willis, los ciclones, que depende su nombre del continente donde se originan. Por eso es que tienen diferentes nombres, pero es el mismo fenómeno. Un ciclón, un huracán es lo mismo. Aquí puse la intensidad de un sismo. La intensidad de un terremoto se refiere a los efectos que tuvieron en las zonas sísmicas en la superficie terrestre y se mide en escalas como por ejemplo la Mercalli modificada, la de Mercalli, la de Rossi-Forel y otras, y se
estila utilizar números romanos, del 1 al 12, donde el 1 es imperceptible y este significa una destrucción total. Como ejemplo, podemos hablar del sismo de Managua, Nicaragua, que se presentó en diciembre del 1992. Este sismo, que fue un sismo relativamente, para nosotros hubiera sido pequeño, 6.5 aproximadamente, en magnitud, pero tuvo el epicentro a 6 metros abajo de la ciudad de Managua, ya que Managua se asienta sobre una laguna, sobre un lago. Y entonces, a distancia al epicentro era insignificante y tuvo unas aceleraciones hasta de 650 centímetros por segundo al cuadrado. Es decir, las más pequeñas, 350. Las verticales, por supuesto, fueron enormes y la ciudad quedó destruida prácticamente. Las aceleraciones que hemos tenido en los sismos del 85, del 2017, han sido no mayores a 100, a 150, 120 centímetros sobre segundo al cuadrado. Es decir, la sexta parte de lo que pasó en Managua. Entonces, para que se pueda visualizar un poco qué es lo que hace daño de un sismo, es más la intensidad, o sea, qué tan fuerte nos llega esa aceleración. Y esa aceleración depende de la cercanía del lugar, depende de las condiciones locales, si el suelo es blando, si es duro, si cómo es nuestro suelo, ¿no? En la Ciudad de México tenemos un suelo muy peculiar, tenemos un suelo fangoso, la gran parte de la ciudad. Tenemos un suelo que además le estamos extrayendo agua, y que al extraerle agua estamos quitando propiedades al suelo en cuanto a sus propiedades sísmicas, es decir, lo estamos volviendo un suelo más compacto. Le estamos induciendo hundimientos y esto hace que el periodo de vibración del suelo se esté modificando constantemente, lo que nos lleva a tener previsiones mucho más eficazes para edificios chaparritos, por ejemplo, que está corriendo el periodo del suelo hacia la izquierda, hacia el origen. Bueno, algo que tenemos que hablar, por supuesto, de este fenómeno son las tectónicas del mundo. Tenemos las placas que se están separando, aquí lo podemos ver por algunas flechitas, que son del continente, las del océano Atlántico, y las del Pacífico, pues están acercando, ¿verdad? Lo que es el cinturón de fuego, que le llaman, toda esta parte de aquí. Voy a pasar a la siguiente, creo que se ve mejor. Esta se ve más clarita. A nosotros nos toca la placa de Cocos y la placa de Riviera. Pero fíjense cómo aquí pasa una línea roja, aquí por la península de Yucatán, abajito, que es la que hace que tiemble en Haití. Se llama la placa del Caribe. Y bueno, no se diga la placa de Nazca, que es toda esta placa enorme que le pega a Chile y que se llegan a sentir hasta Argentina los sismos. Otra zona muy activa, pues es la zona de Japón, ¿verdad? La zona de Sumatra, por acá por Australia, ¿sí? India. Y Europa no está exenta. El sur de España también hay sismos. Al sur de Italia, aquí tenemos la gotita, estamos en Italia. Esta parte está Grecia. Y bueno, todos estos países tienen sus protocolos y sus formas de inspección sísmica, que los vamos a ver más adelante. Entonces, también hay sismos en todas estas franjas. Claro, las fallas no son tan activas. A este fenómeno, cuando se están encontrando las dos placas, cuando chocan las placas del mar con las placas continentales, se le llama un fenómeno de subducción. Es decir, se mete la placa más delgada sobre la placa más gruesa, que sería la placa que está dentro del mar, se mete sobre la placa continental. Y esto empieza a friccionar, a albergar a energía, hasta el punto de romper. En el momento en que rompe, pues hay un movimiento brusco, un movimiento súbito, y es cuando se presenta el sismo. A esos sismos se les llama sismos de subducción, o sismos costeros, o son los sismos más frecuentes que tenemos.
Hay otros sismos que son intraplaca, dentro de la placa, y que están caracterizados por ejemplo, tenemos a la mitad de nuestra república, por ejemplo, aquí, más o menos donde está el placa de Riviera, tenemos una franja que se llama la franja neovolcánica transvolcana. Ahí están alineados casi todos los volcanes que tenemos, los volcanes principales de México, desde el de Colima, Pico de Orizaba, el Popocatépetl, todos están en esa zona, y esa zona es también muy activa sísmicamente, por eso es que hay que tener también mucho cuidado en esas zonas. Y bueno, claro, la falla de Acambay, muy platicada, que está también activa. No están exentas la parte norte, que es Sinaloa, Sonora, también hay fallas. Si ustedes se fijan, llega acá la falla de San Andrés, también muy conocida, por el norte, que es la falla pues que está cortando prácticamente la península de Baja California con el continente americano. Esta se está moviendo unos 5 o 7 centímetros por año hacia el norte. Yo creo que en un futuro pues ya va a pasar la franja internacional. Bueno, aquí como ven, hablan sobre la placa del Caribe, placa de Cocos y placa del Pacífico, y aquí se ve el tipo de fallas: divergente, transcurrente o convergente, que es de subducción o de fricción. Bueno, hay unos mapitas que hablan sobre las 5 placas tectónicas que convergen aquí en la República Mexicana, y eso pues salió después de lo del sismo del 19 de septiembre. ¿Cuántas placas? Caribe, Cocos, la norteamericana, que es la misma del continente, de Riviera y del Pacífico. Sí, ver. Bueno. En este otro mapita podemos observar toda una serie de eventos que se han presentado a lo largo desde el siglo antepasado y pasado. Y podemos, por ejemplo, tenemos un sismo, no sé si se ve aquí en amarillo, 1932, dice placa Rivera. Este sismo está en la base de datos del doctor Sri Krishna Singh, que fue de 8.2, y otros lo tienen contemplado como de 8.4. Es decir, que ya se había presentado ese sismo que estamos nosotros trabajando. Después, esto es acá por Colima. Bueno, los sismos de Michoacán, los sismos de Guerrero, que han sido muy frecuentes. Y hay una zona en Guerrero también que no se ha movido, esta brecha de Guerrero, que se alcanza a ver a lo mejor aquí muy poquito, pero aquí está Acapulco, y esta brecha de Guerrero no se ha movido, y pues tal vez estemos esperando ahí un evento fuerte, ¿sí? Y bueno, como ustedes ven por acá, hay muchos eventos, pero sí se estudia todo esto. Obviamente tenemos ya las alarmas sísmicas que maneja el CIRES. Algo muy importante, el CIRES o SASMEX o todos estos instituciones y organizaciones no están ligadas al Sismológico Nacional. Sí, las alarmas sísmicas no son manejadas por el Sismológico Nacional. Las alarmas sísmicas son manejadas por otras entidades. Pero nos dan aproximadamente 60 segundos de prevención, porque la onda viaja a la velocidad de la luz, es una onda de radio. Hay instrumentos aquí en la costa para prevenirnos el movimiento, en el caso de la Ciudad de México y de varios estados de la República. Eso nos da tiempo de pues, evacuar los edificios. Como ya sabemos, los simulacros se va a hacer, creo que un simulacro nacional el día 20 de junio, si no mal recuerdo, a la 1 de la tarde. Y hay que ser muy pues respetuosos de estos sismos, porque luego los tomamos un poquito a juego, y esto nos puede salvar la vida. Saber la ruta de evacuación, saber cómo actuar, no entrar en pánico,
nos puede salvar la vida. ¿Sí? Bien. Aquí puse una lista de los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre, una lista preliminar que sacaron en ese entonces, de muchos edificios que se dañaron y se colapsaron. Pero la pregunta es, ¿seguimos teniendo daños después de tantos eventos que hemos tenido? ¿Por qué seguimos teniendo daños? ¿Por qué seguimos teniendo pérdidas humanas? ¿Por qué seguimos teniendo comportamientos no deseados? Bueno, aquí les presento el terremoto del 85, donde se presentó, ¿verdad? Lázaro Cárdenas. Y de acuerdo a los colores que se ven aquí, son, en este caso, si ustedes se fijan, son las intensidades en colores. Aquí, por ejemplo, el rojo indicaría un 9, el amarillito está en un 7, en un 8. Y esos son los que nos hacen daño, ¿no? La aceleración. Pues viene el sismo del 17, con magnitud 7.1, dentro de la placa. Y si vemos los colores, pues también tenemos hasta 7.8. Voy a regresar al anterior. Son colores amarillitos. O sea, sí nos pegó fuerte la aceleración, pero no son aceleraciones tan grandes como las que se presentaron en el sismo que les digo de Managua, que claro, fueron superadas por otros sismos como el de Valdivia o como otros sismos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir corrigiendo nuestras formas de construir, ¿no? Voy a presentarles ahora, voy a hacer uso de otra presentación. Este es el sismo de Valdivia, magnitud 9.5, es el más grande que se ha presentado en el mundo. Es el más, no hubo grandes daños catastróficos porque no había muchas cosas construidas en ese entonces, pero ahora actualmente pues ya es uno de los países más avanzados, Chile, en ingeniería sísmica. Ya ellos usan mucho los disipadores, los aisladores sísmicos, que es una forma de protegerse de los sismos también. Usar aisladores, es decir, aislar la base de la cimentación, utilizar disipadores sísmicos para poder disminuir los daños. ¿Okay? Voy a continuar con la otra. ¿Qué tenemos en la bibliografía? Bueno, tenemos varias normas o guías de evaluación. Tenemos la ATC, es la American Technology Council, no, perdón, la Applied Technology Council. Tenemos la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, es decir, la Agencia de Manejo de Emergencias. Tenemos la ACE, la American Society of Civil Engineers, y tenemos estas otras normatividades, que son las pautas que se han tomado en el mundo para poder tener una evaluación postsísmica. O sea, saber qué vamos a hacer. Bueno, miren, yéndonos a México, los primeros estudios que se hicieron fue este manual de evaluación postsísmica que se hizo en el Instituto de Ingeniería. Se llama Manual de Evaluación Postsísmica. Este está en internet, lo pueden obtener fácilmente. Lo googlean así, Manual de Evaluación Postsísmica de Mario Rodríguez, y lo bajan en internet muy fácil. Si no, con todo gusto les paso yo alguna liga. En donde trata ya de hacer un protocolo de evaluación. Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación inmediata, hasta aquí, una evaluación inmediata al lugar. Disculpe que lo interrumpa, ingeniero. Nos quedamos en la lámina del terremoto de Valdivia. No sé, me parece que ya estamos viendo otra. Perdón. Es correcto. ¿Pero ahí? Ahí ya está. Gracias, ingeniero. Sí, una disculpa. No. A ver. Entonces, me regreso aquí. Estamos en estas. Las normas, sí, no, qué bueno que me disculpe. Como son varias. Esta es decíamos, la normatividad de donde se parte. La ATC, que es la Applied Technology Council, la FEMA, la Federal Emergency Management Agency,
y otros, la ACE, la American Society of Civil Engineering, en el volumen 47, que es Seismic Evaluation Verified of System Buildings, es decir, la revisión de edificios existentes, y con base en estas normas, nosotros podemos me dicen aquí que va a haber el simulacro el 21 de junio. Creo que es el 20 de junio, ¿no? Francisco. No sé, a ver, hay que checar. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos de este manual, que es el primer intento aquí o los primeros estudios que se hicieron en México. Este lo hizo el Instituto de Ingeniería. Y hay un protocolo de evaluación posísmica que incluye 3 etapas: la evaluación inmediata, que es visita al lugar; evaluación rápida; evaluación detallada. Y dependiendo de estas 3, podemos tomar alguna decisión. Recordando que las evaluaciones no son dictámenes, ¿sí? Eso es muy importante, porque el dictamen incluye trabajo de campo y de gabinete. Este es el diagrama de flujo que viene ahí en esa publicación. Si ustedes se fijan, viene la evaluación, viene una evaluación preliminar, que no está aquí. Luego viene una evaluación rápida, donde existe un semáforo. Aquí ya se marca por colores actualmente: verde, amarillo y rojo, en donde el verde es segura, amarillo es dudosa y rojo es insegura. Después, cuando tenemos, si es verde, pues ya podemos pasar a que se puede habitar. Pero si es dudosa, si es amarilla o insegura, tenemos que pasar a una evaluación detallada, en donde ya tenemos que entrar con equipo, si es posible entrar, por supuesto, con equipo de protección, medidas, obviamente todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar, y con autorización de las autoridades correspondientes, para poder hacer otra inspección un poquito más detallada, visual también, que nos va a marcar igual: va a ser habitable, dudosa o de cuidado e insegura. En el caso de que sea habitable, pues entonces a lo mejor nada más fueron puros acabados y podemos decir que ya quedó habitable. En el caso que sea amarillo o insegura, entonces podríamos evaluar trabajos de ingeniería, y trabajos de gabinete. Aquí están la clasificación de los usos de la edificación y los criterios básicos de evaluación rápida. ¿Sí? Obviamente, si vemos un derrumbe total o parcial, pues ya es insegura. Si vemos que la edificación o cualquiera de sus pisos se encuentran apreciablemente inclinadas, pues es inseguro también. Daños importantes en elementos estructurales, inseguro. Ahorita vamos a hablar sobre los sistemas estructurales. Daños severos, inseguro. Y cuando es inseguro, se marca en rojo. Ahorita vamos a ver los avisos. Y se marcan que solamente se va a poder entrar con personal muy capacitado y que pueda decidir si es factible entrar. Y de todas maneras, si se puede, pues apuntalar en lo que sigue la siguiente evaluación. El SAR en rojo no significa que sea demolición, ojo, porque cuando se pone el letrero rojo y piensan que ya va a estar esto de demolición y empiezan a demoler, no. Eso es totalmente erróneo. No es un aviso de demolición. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Después viene la segunda parte de este mismo manual, que se llama más o menos igual, que se hizo para la Ciudad de México, para las secretarías de obras, donde el índice es prácticamente el mismo y el diagrama de flujo es prácticamente el mismo. Estos son los primeros formatos que se sacaron después de que se emitieron para poder recabar la información que se tiene del edificio. Aquí cabe hacer notar que necesitamos pues que la gente que llene estas formas sea una gente capacitada. No un experto,
pero sí una gente capacitada que pueda decidir cuál es el sistema estructural de soporte, cuál es el esqueleto y cuál es el acabado, ¿no? Cuando vamos en brigadas, ya el Colegio de Ingenieros Civiles, por ejemplo, tiene protocolos de actividades posísmicas, forma brigadas y visita a los edificios. Pues ahí se les aconseja que más bien los estudiantes que se adhieran a esas brigadas nos ayuden a hacer el levantamiento de los daños. No tanto a interpretar los daños, sino a hacer el levantamiento de los daños para que el que esté a la cabeza de la brigada, que sea ya un ingeniero un poquito más experimentado, pueda llenar el formato, ¿sí? Porque si no, se puede caer en el problema de tener varias opiniones contradictorias, ¿no? Puede llegar una entidad, otra, y podemos llenarnos de 5 opiniones, no digo dictámenes porque no son dictámenes, contradictorios. Y eso nos lleva a los usuarios a una inseguridad peor, ¿no? Que como cuando estábamos al principio. Bueno, aquí pues están los avisos que se dejaban. Es otro formato, ya con la nueva versión. Y otro avance, que es este ya es del 2000, no recuerdo, avances recientes de las metodologías de evaluación estructural que la hicieron en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y si se ya es todo diagrama de flujo, también parecido, ¿verdad? Y que sigue, si es habitable, insegura, dudosa, perdón, o insegura, y trae prácticamente lo mismo, ¿no? La evaluación de si este rubro podemos empezar trabajos de ingeniería. Aquí tenemos los sistemas estructurales más comunes en forma de tabla, muros de carga, marcos de concreto, marcos de acero, o sea, marcos rígidos, marcos duales. Entonces podemos hablar sobre sistemas rígidos, sistemas flexibles. Los sistemas rígidos y resistentes son mejores que los sistemas rígidos rígidos y no resistentes. Por ejemplo, un muro de carga es rígido, pero no es resistente a veces. Un muro de mampostería. O sea, tiene mucha rigidez, quiere decir que no se deforma, pero se agrieta fácilmente. Un muro de mampostería. En cambio, el muro de concreto es rígido y resistente. Es decir, no se deforma y resiste. Un marco de concreto o de acero puede ser resistente, pero no muy rígido, o sea, se puede deformar mucho. ¿Sí? Es decir, la rigidez está asociada con la deformación y la resistencia con la resistencia con la capacidad para soportar cargas. Bueno, aquí tenemos los daños estructurales más frecuentes, grietas diagonales, que ahorita vamos a hablar sobre un poquito más sobre ese tema. ¿Cómo podemos interpretarlo? Claro, hay aquí en la Cámara se imparten cursos de cómo elaborar un dictamen, etcétera, y cómo rehabilitar, etcétera. Bueno, aquí a manera de ejemplo, esto viene en el último documento, se hace una clasificación, ¿verdad?, de los daños en romano. Si ustedes se fijan, grado 1, 2, 3, 4, 5, en donde, por ejemplo, el 1, pues es desde el desprendimiento de acabados hasta el 5, que es la exposición ya de las varillas, en donde ya fallaron ahí los estribos. Aquí tenemos un fenómeno de columna corta, en el 4. Aquí tenemos una falla por cortante, en el 3, y el 2 también, con desprendimiento de acabados. Pero van en aumento este tipo de daños. ¿Pueden ser reparables? Hay que ver, depende, ¿no? Depende si la deformación es demasiada o hay que también ver la parte económica. Es decir, nosotros siempre cuando hacemos la inversión de un edificio, debemos tomar en cuenta la inversión y sumarle un factor, que es la probabilidad de daños, la probabilidad de que se presenten daños durante la vida útil de ese edificio. Esa a veces no nos la mencionan, pero debe de considerarse dentro de la inversión inicial. Bueno, también están los daños no estructurales. Estos son los daños más comunes, en donde, por ejemplo, aquí podemos ver una estructura metálica, si se fijan, del lado derecho.
y se cayeron los muros de colindancia, de fachada, pero no se está dañando la estructura. Entonces sí se ve muy aparatoso, pero esto no está en peligro de caerse. Igual aquí, en esta parte, no es un daño estructural. Bueno, obviamente los daños de la cimentación nos llevan a catástrofes como esta. Este edificio estaba ahí en la colonia Roma, si no me recuerdo, y sacó un pilote, porque este edificio estaba piloteado, aquí no se alcanza a ver en la foto, pero está ligado a un pilote con una varilla de media pulgada. O sea, más o menos considerar que fueron 5 toneladas, media o 3/4, me acuerdo. 5 toneladas lo que sacaron ese pilote. Es decir, nada, ¿no? De fuerza. El edificio, si se fijan, está completito, no se agrietó, es una cosa muy, bueno, pues su génesis, ¿no? De que no se destruyó el edificio, pero pues falló la cimentación. Todo esto es porque no se cumplen con ciertas condiciones de regularidad, ancho, espesor, ancho, alto, etcétera, pues que se deben de tener en cuenta. Bueno, este formato ya es un formato avanzado para recabar datos que trae esta publicación de la Asociación Mexicana de Ingeniería Estructural. Aquí también, más o menos unas listas, lo que es una seguridad aceptable, dudosa, obviamente insegura. Y estos son los avisos que se dejan. Uso permitido, acceso sin restricción. Aquí se pone un logo de ustedes, la entidad, y aquí alguna dirección para pedir informes. Es otro, que es el de acceso restringido, y es el semáforo amarillo. Y finalmente está el rojo, que es el de no entrar, no usar. Y dice aquí claramente, este aviso no es una orden de demolición. Ojo, porque luego, pues, quieren demoler algo que, pues, no, todavía hay que demoler. Bueno, y después viene una evaluación de resultados, en donde se empiezan a tomar ya medidas de si se va a pasar a trabajo de gabinete o no. Bueno, los croquis de áreas restringidas, etc. Este formato que les presento aquí es el formato aprobado por el Senapred y pues es de los más modernos. Prácticamente es el que se usó en el 2017 con algunas pequeñas modificaciones. En el Instituto de la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal viene un formato parecido que se llena en línea y después se puede descargar. Como ven, ya tiene muchos apartados. Por ejemplo, algo muy importante es, bueno, obviamente la información general del inmueble, el uso que se le dé al edificio. Por ejemplo, muchos edificios que son vivienda los hicieron despachos o oficinas. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque las cargas de las oficinas son más grandes que las cargas de la vivienda. Entonces, al cambiar el uso, podemos estar esforzando de más al edificio de las cargas con las cuales fue diseñado. Terreno y cimentación, si es posible, se puede saber qué tipo de cimentación o suponer. Las características de la estructura en cuanto a elevación, planta, irregularidades. Las vulnerabilidades, por ejemplo, lo de la famosa planta baja flexible, esos edificios que abajo tienen estacionamiento para autos y luego vienen los departamentos, son edificios que si no tienen muros abajo, están destinados a daños graves. Sistema estructural, pues ya aquí podemos hablar sobre el material, sobre el tipo de sistema, que puede ser marcos, armaduras, muros, placas, etc. Y bueno, si hubo alguna rehabilitación anterior, ya sea arquitectónica o de cimentaciones o alguna cosa, si es que se sabe, ¿no? Algún levantamiento de perfiles, si se puede ver, y la evaluación de daños, ¿no? Aquí hay unos dibujitos, si no se ven mucho, pero se ven ahí más o menos qué tipo de grieta observan. Y esto más que nada le va a servir para que cuando llegue a una base de datos esto se pueda decidir si
este edificio pues tiene daños ya muy graves. Y obviamente unas hojitas extras para hacer croquis en planta, en elevación, etcétera. Algo muy importante, se toman muchas fotografías, es correcto, pero hay que saberlas sacar. Porque a mí de nada me va a servir una foto de una grieta que la tome yo a 1 metro de distancia. No voy a saber ni cómo se presentó esa grieta. Yo tengo que hacer un croquis en planta, ¿sí? Y en una elevación, y poner el punto donde tomé la foto. Es decir, aquí, por ejemplo, poner el edificio y localizar el punto donde tomó la foto y la distancia a la que se tomó para ver exactamente el ángulo de la foto que se está tomando. Y así poderla interpretar. Porque luego nos presentan un montón de fotos cuando hay sismos. Oiga, mira, tengo así mi casa y esto y pasó esto y aquí se ve la grieta así. Sí, pero si nosotros no tenemos el entorno de todo esto, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo está eso. En cambio, ya es como si hiciéramos un vuelo con un dron. Si lo viéramos con un dron, entonces nos daríamos cuenta del volumen, de qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo nada más, es como si estuviéramos viendo una la paroscopía, una cosa así, que estamos viendo ahí en el interior del estómago, vemos una parte, pero no vemos todo. Bueno, y este es el otro formato de inspección aprobado por el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, que es el que actualmente pues, está en vigor. Y hay unos un poquito modificados, pero es prácticamente uno de los últimos. Yo les recomiendo el anterior. También está en Google. También se puede bajar. Y si no, pues podría yo mandarles algunos de estos. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante después de que pasamos a la evaluación visual? Es decir, ya hicimos nosotros nuestra evaluación visual, ya pudimos ver que la estructura presenta daños, que la estructura no se puede ocupar y que tenemos que realizar trabajos de ingeniería porque, pues, valoramos que tal vez sí se pueda reparar y tal vez el costo de reparación no salga más grande que demolerlo y hacerlo nuevo. Entonces, procedemos a hacer trabajos de campo. ¿Cuáles serían esos trabajos de campo? Sería el levantamiento topográfico. Muy importante, un levantamiento topográfico donde nos den las inclinaciones, los desplomes del edificio en ambas caras, en ambas direcciones, o bueno, en todas las direcciones. Es un edificio poligonal, o sea que no simétrico. Un levantamiento geométrico real, por favor, eso es muy importante. Ahorita tenemos una revisión con un edificio que no hay levantamiento geométrico físico real. Y entonces nos está llevando a que no podemos hacer un modelo real del edificio si no tenemos un modelo geométrico real. Estamos bordando en el aire. Imagínense que a ustedes les dicen que hay 4 columnas y solamente hay 3, o que hay 5 y solamente hay 4. ¿Sí? Y ustedes toman en su modelo matemático, en su programita, ya hicieron hicieron todo su trabajo y resulta que no es. Hay que hacer un levantamiento geométrico, tanto físico, arquitectónico, como físico estructural. Es decir, si tenemos, por ejemplo, losas nervadas, tenemos que saber dónde están las losas, a qué distancia. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros hagamos el proyecto de refuerzo, podamos intervenir sin interferir con lo que está el edificio. Y es más, desde el apuntalamiento. Necesitamos apuntalar donde hay una nervadura. No podemos apuntalar donde está la pura losa, la penetramos y la rompemos. Entonces, este levantamiento geométrico es imprescindible y fundamental. No podemos hacer caso omiso de y no podemos avanzar los trabajos si no tenemos estos trabajos anteriores listos y terminados. Bueno, el estudio de mecánica de suelos pues es necesario. Creo que nos estamos acercando ya al tiempo. El estudio mecánico de suelos es necesario actualizarlo porque, por ejemplo, en la Ciudad de México pues está cambiante, ya no es el mismo suelo en 5 años atrás, por supuesto. Y en otros estados o en otras zonas también puede cambiar por los niveles freáticos, por diversas causas, ¿no? Sismos, movimientos de laderas, etc. El estudio de los materiales se va a hacer con base en la extracción de corazones de concreto, si es concreto reforzado, endurecido y con un escaneo de lo no existente,
pidiendo y solicitando al laboratorio no solamente la resistencia del corazón, sino algo muy importante, el módulo de elasticidad del concreto. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad del concreto nos va a dar la deformación que pueda tener ese concreto. Si nada más nos conformamos con la resistencia, nos va a faltar ese parámetro que es el módulo de elasticidad, y que es una prueba básica para que nosotros podamos hacer el dictamen estructural ahora sí. Elaboración de calas en elementos estructurales, cuando no podemos, por ejemplo, cuando el ferroescan, que son bastante caros los escaneos, el aparatito lo estaba cotizando hoy en la mañana, están arriba de $1,000,000, un ferroescan de Hilti, y los otros, la competencia andan en $600,000. Los más baratitos pueden costar $200,000, pero a veces nomás nos dan tuberías de instalaciones. Entonces, cuando tenemos poco dinero y muchas dudas, pues podríamos hacer algunas calas en elementos estructurales que no sean tan vulnerables. Para esto también podemos hacer uso de un esclerómetro. Un esclerómetro es un martillo de rebote que nos va a dar una resistencia preliminar de la capa externa del concreto. Y con base en ese estudio, podemos escoger la zona donde vamos a hacer los corazones y todos los demás estudios. También tenemos el R-meter o pachómetro, que ahora ya se le conoce como el ferroescan, que en mis tiempos pues era un aparatito más sencillo y que era como un teléfono, que era un emisor y un receptor de onda, un ultrasonido, y ese, dependiendo de la habilidad del técnico, podía detectar a unos armados. Estoy hablando de hace 40 años. Elaboración de calas, bueno, ya lo vimos. Obtención del espectro de sitio. Este es algo muy importante también, la obtención del espectro de sitio, y también hay que valorarlo porque es caro. La obtención del espectro de sitio es un estudio que cuesta arriba de $150,000. En donde... Pero es muy seguro, porque nos va a dar los parámetros sísmicos del sitio. Ahora se utiliza un programa que se llama el SACID. El SACID es el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño en la Ciudad de México, o el PRODISIS, que es el que se utiliza en la República Mexicana. El SACID lo maneja, lo gestiona el Instituto de la Ciudad de las Construcciones, y el PRODISIS lo emite el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Son ayudas muy importantes porque nos evitan el hacer el espectro de sitio, pero para obras muy importantes es necesario hacer el espectro de sitio. Es decir, el estudio de espectro de sitio nos va a dar los parámetros sísmicos del lugar exactos. Después de obtener estos trabajos de laboratorio, que se pueden hacer en forma alternada, no necesariamente tiene uno que terminar con el otro, entonces se procede a hacer la revisión estructural y hacer la elaboración del dictamen estructural. ¿Qué es la revisión estructural? La revisión estructural, pues, es calcular las magnitudes de las cargas con lo que levantamos, porque no es lo mismo que supongamos a que veamos. Tenemos las cargas de las magnitudes de las cargas gravitacionales, las cargas vivas, las cargas accidentales que las sacamos de los parámetros del sismo. Y con esto hacemos un modelo en algún software o lo hacemos manual, como nosotros queramos. Ahora ya se usan mucho los softwares para hacer análisis tridimensionales que se consideran pues ya todos los grados de libertad necesarios, y con estos modelos nosotros podemos determinar si el edificio cumple con el punto 5 y 6, que es el estado límite de falla y el estado límite de servicio. Si se cumple con el estado límite de falla, ¿qué es el estado límite de falla? Que el edificio o que el elemento estructural, llámese columna, viga, losa, etcétera, no haya disminuido su capacidad para soportar la carga con la cual fue diseñada. Es decir, vamos a suponer que una columna, que la demanda del sismo es 300 toneladas. 300 toneladas. Es lo que me da a mí de un análisis estructural. Entonces yo diseño mi columna para que resista 350 toneladas. ¿Correcto? 350 toneladas. Resulta que luego vienen sismos, se microfisura la columna, pero yo no me doy cuenta que haya perdido capacidad. Pero imaginariamente me la llevo, la corto, la llevo a un laboratorio y solamente me resiste 250 toneladas. Si vemos la columna no ha fallado, pero ya perdió capacidad, ya se agotó, así lo dice el reglamento, está en el artículo
148 del reglamento del Distrito Federal y de todos los reglamentos de los estados también viene este estado límite de falla. Dice, es la pérdida o el agotamiento de capacidad para soportar nuevos esfuerzos. Entonces, si me la llevo al laboratorio y resiste 250 y me va a demandar el sismo 300, pues tengan la seguridad de que eso va a tener algún problema grave de falla. Entonces, no es el colapso, el rebasar el estado límite de falla, sino es esa pérdida de capacidad para soportar falla. ¿Se puede restaurar? Claro que se puede restaurar. Y se puede hasta aumentar. Bien. Y debemos también cumplir con el estado límite de servicio. ¿Qué es el estado límite de servicio? Pues son los desplazamientos, o sea, las deformaciones, las flechas que deben tener las vigas, las losas, las vibraciones. Ingeniero, perdón, otra vez no, nos quedamos en el temario. No, ahí estoy todavía. Ok, perfecto. Sí, gracias. Sí. Las deformaciones, las agrietamientos, vibraciones y o daños no estructurales. ¿Ok? Sí, es que estoy platicando aquí del estado límite de servicio. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros cumplir. Si estos dos rubros no se cumplen, entonces el dictamen estructural saldrá negativo. ¿Y qué es un dictamen estructural negativo? Que necesita refuerzo. Hacemos las conclusiones y recomendaciones y entonces procederemos a hacer el proyecto de refuerzo. Ahora sí. ¿Correcto? Entonces, ese sería el caminito de hacer la revisión. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, aquí hablando de escuelas, esta es una tablita emitida por el gobierno, por el INIFED, el 25 de octubre del 17, de todos los daños menores, parciales y totales de muchas escuelas. Es una base de datos que llevó al INIFED a plantearse métodos de dictamen en el que, pues, por ejemplo, para la Ciudad de México, ya hay en el último reglamento, del 19 de abril del 2021, ya hay una aceleración mínima para poder activar este protocolo. Si se presenta un sismo entre 30 y 60 centímetros sobre el segundo al cuadrado, se tendrán que revisar todos los planteles que tengan daños, que hayan presentado daños. Si están entre 60 y 90, los que estén en un polígono de la Ciudad de México, que es el polígono de la zona Roma, y pues ese polígono, ahorita a ver si podemos presentar el documento. Y si rebasan los 90 centímetros sobre el segundo al cuadrado, tendrán que presentar constancia de seguridad estructural, o sea, dictamen estructural, firmado por un corresponsable, todas las escuelas, independientemente si hayan tenido daño o no. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que las escuelas públicas, bueno, van a tener que estar soportadas por el presupuesto del gobierno, pero las privadas que no hayan sufrido daños y que hayan registrado más de 90 centímetros sobre el cuadrado y que se les pida la constancia de seguridad estructural, pues yo creo que va a haber problemas, porque pues hay escuelas que no se dañan. Bueno. Ok. Bueno, y aquí les puse otra vez lo mismo, porque vamos a hacer ya la presentación de las metodologías, pero creo que ya estamos fuera de tiempo para presentar todo esto. Esto sí que se las podemos compartir. Esto está tomado de un libro de Barbat. Barbat es un ingeniero español que ha colaborado con muchos estudios en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y entonces hace una evaluación de todo lo que pasa, cómo se evalúa posísmicamente en el mundo, ¿no? Con las ATC, con las FEMA, y pone de paradigmas, de ejemplos, a Yugoslavia, a Japón, a Estados Unidos, a México y a Colombia. Y bueno, aquí les puse, digo, esta es una presentación que le vamos a pasar muy rápido, pero bueno, Antigua República de Yugoslavia, Estados Unidos con las ATC, que es la Applied Technology Council, hablamos sobre el librito. Aquí está la metodología, dice proceso de evaluación de seguridad de edificios, método ATC. Se parece,
¿verdad? El de Japón, después del terremoto del 78 de Miyagi-ken Oki, pues Japón es uno de los países que más a la vanguardia están. Aquí está también si se fijan, son muy parecidos los diagramas de flujo. México, con lo que ya vimos, ¿verdad? Ya la vimos ahorita. Italia también está a la vanguardia, aunque no tiembla mucho. En el sur de Italia sí tenemos temas. Aquí está. Colombia, que ha hecho, pues ya se ha aplicado a hacer este tipo de cosas. Y bueno, me voy a saltar porque son 37 tablas, que pues no las vamos a ver todas, en donde se ve qué es lo que se hace en cada tabla. Por ejemplo, las grietas. Hay muchas veces que uno dice, bueno, ¿qué es peligroso una grieta de qué tamaño? Bueno, pues aquí nos podemos guiar un poco, ¿no? El grado del tamaño de grieta. Pero también hay que ver el grieta del edificio, ¿sí? O del sistema estructural, perdón. Y bueno, es la conclusión de todo esto. Vamos a irnos un poquito más rápido porque aquí está ya. No estaba tan grande. Conclusiones sobre las metodologías analizadas. Dice, vamos a irnos al mexicano. O al gringo. La metodología del ATC, al igual que el método yugoslavio, se presta para interpretaciones de evaluadores en la calificación del grado de severidad. Bueno, el método japonés es también muy completo y detallado, y el método mexicano también se considera bastante completo en la evaluación de los daños, pareciéndose más en lo cuantificable a los criterios y la descripción sobre tamaños de grietas al método japonés que al ATC. Sin ser tan complejo como el primero, o sea, como el japonés, podría considerarse también como un método que no se presta a la subjetividad en la evaluación. Se destaca que tiene el formulario más extenso. Y luego viene el método de desarrollo de Colombia. Y bueno, esta es la referencia, ¿no?, de las evaluaciones de Barbara. Bueno, y permítame tantito, vamos a ver el último, porque creo que todos están ansiosos de ver ahí se alcanza a ver. Ustedes me dicen. Sí, ingeniero, lo vemos. Perfecto. Exactamente, Osvaldo nos dice, las formas de las grietas nos pueden dar una idea, claro. Aquí tenemos estos ejemplos, por ejemplo, grietas en muros por hundimiento. Estas grietas, miren, estos son unos muros de mampostería. Vamos a pensar que este es un lienzo de papel o de algo, o el muro, que es frágil. Todo lo que es frágil rompe a tensión. Entonces la grieta que se presenta, que es la negra, va a tener unas fuerzas perpendiculares a la grieta, así perpendiculares. Es más, ustedes pueden llevarse su lápiz, color rojo, a su inmueble y le pueden poner las flechas perpendiculares a la grieta. Estas flechas perpendiculares, si ustedes se acuerdan de la secundaria, cuando nosotros estudiábamos vectores, podíamos descomponer esta fuerza en dos, una en X y en una en Y esta de acá abajo también en dos. Entonces, esas fuerzas que se presentan, esas que tienen aquí las flechitas, nos dicen qué está pasando con el edificio. Aquí nos dice que el edificio se está hundiendo del lado izquierdo, o el muro se está hundiendo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no puede haber bueno, sí se puede presentar una expansión del suelo, pero es más seguro que se presente un hundimiento. Entonces, aquí la causa de esta grieta en este muro sería el hundimiento del lado izquierdo. ¿Sí se ve? Muro de mampostería con agrietamiento debido a hundimiento del lado izquierdo. En la siguiente figura tenemos ahora la grieta en sentido opuesto. Hacemos la misma técnica. La técnica es la misma para todos los casos, ¿eh? La misma exactamente, hasta para concreto. Descomponemos las fuerzas y entonces tenemos que ahora el hundimiento es del lado derecho, ¿sí? Esto que parece tan sencillo, pues nos da ya la evaluación, la detección de esas grietas. ¿Qué está pasando? Vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver.
Ahí está. Déjenme ver si no me salté una. No. Esta, por ejemplo, vean ustedes, es un edificio alto que está sobrecargando pues puede ser una casa habitación. Y entonces, si a la casa habitación le aparece una grieta así, y aquí tenemos un edificio contiguo, nuevo, entonces dice daños en casa colindante por movimiento de edificio nuevo. Este edificio le está poniendo esta carga azul, que a su vez está haciendo la componente de la tensión que va a agrietar el muro y lo va a deformar de esta manera. Para cubrirse de estos casos, jóvenes, los señores, perdón, bueno, es que como casi estoy con muchos jóvenes. Bueno, también jóvenes ustedes, todos estamos jóvenes. Hay que hacer una fe de hechos notariada. Es decir, antes de que dejemos que construyan a un lado de nosotros, o que nosotros construyamos, nosotros somos los propietarios de este edificio, tenemos que hacer una fe de hechos notariada con fotografías para decir cómo está el edificio. Dice, aquí sí estamos chavos, claro que sí. ¿Cómo está el edificio? Porque si el edificio ya está agrietado, o la casa ya está agrietada, pues no nos vayan a querer cobrar el daño cuando nosotros estemos haciendo la obra. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Esta grieta horizontal, fíjense, esta grieta horizontal está así como media rara, ¿no? ¿Cómo vamos a meter aquí unas fuerzas de tensión? ¿Qué estaría pasando? Parece que se está elevando, que falló la cimentación. Bueno, puede ser causa un pandeo del muro, ¿sí? Por una carga muy grande. Entonces hace que este muro pues se pandee. Es decir, los elementos verticales se pandean, los horizontales se deforman o deflexionan. Los verticales se pandean. Nunca van a decir, se me pandeó la losa, eso es un grave error. Se deformó la losa. Entonces, el muro se pandea y ¿qué pasa? Aparece aquí la grieta, como si fuera una viga, ¿verdad? Y ahí está la grieta clásica. O a veces aparecen más arriba, casi pegadas a la losa. Eso puede ser por golpeteo del vecino que nos pegó con su losa, que está a diferente nivel del de nosotros. ¿Correcto? También puede ser una falla del cimiento. Bien, aquí está la del golpeteo. Aquí está la del golpeteo. Tenemos unas losas a desnivel. Esta losa pues es un puntal muy rígido, le pega al muro que es frágil y pues lo agrieta. Y ahí se presenta esa grieta. ¿Se puede arreglar? Sí, claro. Aquí podemos meter un refuerzo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una casa así a lo largo y vemos grietas en toda la casa? Pero vemos grietas verticales. Bueno, las del apagador, las de las instalaciones, pues esas son clavadas, son clásicas, esas no tendríamos ninguna duda. Pero las que no tienen ninguna instalación, ¿por qué aparecen? Bueno, seguimos la misma técnica, tenemos la grieta, tenemos fuerzas perpendiculares a la grieta, y entonces miren lo que pasa, veamos una viga flexionada, ¿cómo aparecen sus grietas por flexión? Bueno, pues lo que está pasando es que esta casa se está hundiendo, está fallando la cimentación, porque seguramente le pusimos un segundo o tercer piso sin haber recimentado, y entonces está fallando la cimentación y todo el muro se está flexionando. Así en los muros esquineros tenemos estos tipos de grietas así medias inclinaditas y en los intermedios tenemos grietas verticales. ¿Sí? Okay. También en un segundo piso en el cual tengamos hagan de cuenta que aquí hay una columna del lado izquierdo y hay otra columna del lado derecho y empiezan a haber grietas así de este tipo, es porque se está deformando la losa. Es decir, la losa no es lo suficientemente rígida para soportar las deformaciones y agrieta los muros del piso superior. Bueno, esta es por sismo. ¿Por qué? Porque tenemos grietas en ambas direcciones y son, si se fijan, son más cortas, centradas y en direcciones opuestas. Es el sismo en verde, derecho, y el sismo en rojo, izquierdo. Ese es muy frecuente que se presente en muros de mampostería. Esta es la que les decía, miren. Aquí está la losa y está bajando la losa por gran peso y entonces se presentan estas grietas en la segunda planta. La solución sería ponerle unas vigas metálicas y apoyos en la parte de abajo.
que ya no le va a gustar a la señora porque su sala Pink Panther de aquí la quería toda que se viera completa, bueno, pues sí, pero si no le hacemos estos refuerzos, probablemente esto siga deformando y la casa se siga gritando. ¿Sí? Puede haber otras soluciones, pero serían más caras. Esto es muy frecuente, ¿no? Este otro, en el cual alguna vez me encontré con él, en un edificio en donde estaban de plano unos hoyos, unos agujeros en los muros. Yo decía, bueno, ¿esto de qué se debe, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando construyen el edificio, vamos a suponer que el edificio 1 fue el primero que se construyó, y el segundo edificio, el 2, fue el que se construyó después. Cuando viene el sismo y la junta no la limpian, dejan una junta sucia. Ya ven que cuando cuelan los castillos dejan madera o dejan bloques ahí de concreto. Entonces, cuando golpean estos dos, si no golpea sobre un elemento estructural, si golpea sobre el muro, pues lo rompe y le hace un agujero, ¿no? Y todavía, si golpea muy fuerte y es columna, pues no solamente no le hace un agujero, sino destruye el edificio. Entonces, la holgura que se debe dejar limpia es la separación del edificio 1, del cálculo, más la separación del edificio 2. Es decir, esta separación es la suma de las dos separaciones, no son los 5 centímetros que dejamos siempre. Entonces queremos casi construir pegaditos casi le queremos poner polietileno para colar nuestra losa, ¿no? Grave error. Bueno, pues aquí está, mire. Este es una junta sucia, ¿no? Entonces se ven así estos daños. Y bueno, uno de los edificios icónicos que se cayó fue el Hotel de Carlo en el 85, que por ahí tengo unas fotos, pero creo que no nos va a dar mucho tiempo de verlas. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, se observa que las formas complejas, carentes de simetría, distribución al azar, los elementos verticales, falta de continuidad de los elementos horizontales, aberturas, techos en varios niveles, volúmenes agregados, etcétera, etcétera, son problemas comunes en el diseño sísmico. Para lograr una configuración adecuada se debe considerar el tiempo, costo y programación para el análisis sísmico. Conjuntamente hay que reconocer el hecho de que algunos estilos han sido desarrollados en zonas de bajo riesgo sísmico, por lo que en regiones de mucha actividad sísmica no son apropiados. Es decir, ¿a qué voy? Bueno, muchas veces en las facultades de arquitectura se están enseñando paradigmas europeos que no se pueden sembrar en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque allá no tiembla, en muchas zonas de Europa no tiembla y se quieren sembrar aquí, ¿no? Estilos de Corbusier, así muy esbeltos, donde aquí tenemos otro tipo de situaciones y de caras, ¿no? Bueno, aquí está un dispositivo para evitar el daño que les comentaba de golpeteo. ¿Cómo solucionar las grietas en un muro? Pues hay que coserlo. Esta grieta hay que coserla, ¿cómo? Le ponemos un castillo, o sea, cortamos la grieta roja y entonces ahora se van a presentar las verdes. Y es más trabajo al muro romperse. O le podemos poner malla electrosoldada fijada con clavos que pasen de lado a lado. Si es de colindante, pues nomás será de un lado. Y luego le pondremos un mortero de unos 4 centímetros y con esto podremos reparar tanto la resistencia como la rigidez del muro. En este tipo de cosas, pues es como las vigas. Las vigas, cuando trabajan y presentan estas grietas, pues el acero es el que está cosiendo las grietas. Antes se usaban estos columpios en las traves, ya no se usan. Estos se usaron en los 70, 60. Y para eso, estas inclinadas se llaman grietas de cortante, que lo que hizo falta aquí fue el estribo. Para no entrar en controversia de cómo van los estribos, pues se ponen ahora verticales. Así si el maestro llegó crudo, pues no lo voy a poner al revés, ¿no? Pues todos verticales y nos quitamos de problemas. Por ejemplo, en una columna que esté sujeta a torsión, miren, aquí está la grieta. Seguimos la misma secuencia. Ponemos las fuerzas perpendiculares rojas. Las descomponemos, y entonces, ¿esto qué está haciendo? Esto está haciendo que hay un cortante que está producido por un momento torsionante. Es decir, si ustedes agarran un gis de esos de escribir de pizarrón, que ya no se usan, porque ya desaparecieron casi todos
pizarrones de tiza. Rompan un gis y vean cómo se rompe de forma helicoidal. Es un efecto de torsión. Y ese es una falla muy frecuente en las columnas. ¿Y por qué se presenta esto? Porque son las plantas irregulares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir con ciertas condiciones irregulares o meter más estribos, más refuerzo en la columna. Bueno, y aquí hice una reflexión, pero es más bien para la cuestión de docencia, porque lo que necesitamos ahora enseñar a los muchachos es tener un pensamiento crítico. Es decir, no darles un conocimiento inerte, es un conocimiento que no puedan llevar a la práctica. Todo curso, conferencia, plática que ustedes asistan, tienen que aplicarla inmediatamente a la práctica profesional, a su vida profesional o a su vida particular. Porque de lo contrario, pues les voy a decir la verdad, perdieron el tiempo. Es pues necesario implementar estrategias que lleven a un razonamiento lógico y de aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos en cualquier plática, ¿no? En cualquier conferencia. Y es responsabilidad de los especialistas en el diseño de la construcción velar por la seguridad y el confort de quienes les van a usar nuestras obras. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros construimos, diseñamos, proyectamos y nos vamos. Y no, debemos de pensar que nosotros vamos a ser los usuarios de esas obras, que vamos a hacer las cosas como si fueran para nosotros. En el campo del diseño estructural estamos convencidos de que el proceso de aprendizaje debe estar estrechamente en contacto con la realidad práctica. Es decir, 90% en la obra, 10% en el gabinete. Así estoy en un doctorado, llevan el 10%. 90% es práctica, porque es cómo vamos a aprender. Y esa sería su formación profesional. Terminamos con la falla de San Andrés y algunos edificios icónicos, como el Turning Torso, que es un fuste, es un como cilindro que está soportando todo esto, y lo que vemos es escenografía. O sea, se pueden hacer sin ningún problema. Y con esto terminamos la presentación. Ingeniero, muchísimas gracias. Bien interesante toda la información y no hay duda, hay que cuidar el patrimonio, hay que cuidar nuestras obras y hay que cuidar a nuestra gente. Entonces, quiero agradecerle. Tenemos muchos comentarios de agradecimiento en el chat. No hay como muchas preguntas técnicas. Por aquí nada más Francisco Palacio nos hace algún comentario. Dice, el esclerómetro se usa para determinar la resistencia de concreto en prueba no destructiva, según nos recomendó el DRO. Sí. Y bueno, ya contestamos lo de las formas de las grietas. Y sí, todos estamos muy chavos todavía. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias y por supuesto, estén pendientes. Próximamente vamos a tener cursos amplios ya completos sobre este tema. Les dejamos ahí el link para que registre su asistencia y ahí nos pueden decir si están interesados en un curso completo sobre este tema. Para cerrar la sesión de hoy, le pedimos a nuestro director, el licenciado Marco Ruiz, que nos pueda dar un mensaje final y el agradecimiento correspondiente. Buenas noches a todos. Gracias, Luis. Y bueno, nuevamente gracias a José Luis Esquivel. Muy amable por tu plática. Y bueno, pues las felicitaciones que tenemos tanto aquí en Facebook como en Zoom, pues no se hacen esperar, ¿verdad? Gracias, José Luis. Recordarle a todos los que nos están siguiendo en esta conferencia del día de hoy, por supuesto que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a través de su institución capacitadora, que es el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, o mejor conocido como ISIC, pues estamos a la orden para ampliar este tipo de conocimientos que ustedes como constructores afiliados a la Cámara de la Construcción y en general a todas las personas que nos siguen, pues podamos apoyarles en tener ya algún tipo de capacitación más en forma. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Estamos prácticamente en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en la misma aplicación incluso de Telegram, de
chat, en los chats también de la Cámara. Y bueno, de cualquier manera, estamos nosotros siempre promocionando todos los temas que tengan que ver con la capacitación para ustedes y también con los temas de seguridad y salud en el trabajo también. Bueno, agradecemos nuevamente a esta intervención que tuvimos al inicio de nuestra presentación de el ingeniero Nicolás Mariscal, el cual es el coordinador de responsabilidad social empresarial. Nos falta una plática más para la próxima semana, al mismo horario, a las 5 de la tarde. Estén pendientes de ellas. Y recuerden que los que se registraron en el link que les estuvieron proporcionando nuestros compañeros en el chat, les dará la oportunidad que con la asistencia de todas las conferencias les podamos brindar una constancia de participación a esta serie de webinars, de conferencias que tenemos. Nuevamente, José Luis, muchas gracias y gracias a todos y que tengan excelente tarde. Muy amables a todos. Gracias por la atención prestada. Y estamos a la orden para cualquier curso. Claro que hay cursos, me preguntan si hay diplomados o algo. Sí, hay cursos de dictámenes y todo este tipo de cosas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, Luis. Empresas. Por ello nos dedicamos a la formación, capacitación, actualización y certificación de los trabajadores que laboran en todas las áreas y niveles del proceso constructivo. El 19 de abril de 1978 se funda el ICIC. Estamos presentes en las 44 delegaciones de la Cámara, distribuidas en todo el país, con personal especializado e infraestructura propia. Además tiene la experiencia de brindar la capacitación en las obras en construcción, en sus aulas móviles y centros permanentes. El ICIC ofrece un abanico de posibilidades en capacitación y formación que responden a las necesidades del sector de la construcción. El diagnóstico de necesidades de capacitación. Cursos teórico-prácticos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus modalidades presencial y a distancia. El programa de capacitación en el marco de la responsabilidad social, dirigido a personas vulnerables y mujeres jefas de familia. Certificamos las habilidades y conocimientos de los trabajadores. En materia de consultorías, apoyamos en la formación de comisiones mixtas y en la elaboración de planes y programas de capacitación a empresas. Realizamos la formación de instructores en las empresas y dependencias. Y respondiendo a los tiempos actuales, también contamos con servicios de videoconferencias. Es de destacar que el ICIC promueve la aportación del recurso 2 al millar entre las empresas constructoras de los sectores público y privado, a través del cual les permite crear un fondo para capacitar a sus trabajadores. Capacitar es construir. Contáctanos en tu delegación CEMIC más cercana